y de ustedes, principalmente estudiantes, que seguramente son los más interesados en poder mantener ese otro currículo, que es el que da ese contacto con empresas, con instituciones, con investigadores y con profesionales que están manteniendo ese vínculo permanente entre lo que es la academia y el sector donde ustedes se van a desempeñar. Por eso me parece muy valioso y qué bien que hoy hay vinculados 63 personas a este webinar. Creo la mayoría, pues veo también al profesor Dani, nuestros profesores, nuestro director, pero ante todo, pues ustedes estudiantes. Y como les comento, pues yo creo que ustedes van a ser los abanderados para que en la programación de cada semestre siempre haya una serie de eventos de esta naturaleza donde ustedes no solamente son invitados, sino que ustedes son las personas que le ponen el alma a estos eventos con sus inquietudes, con sus preguntas. Muchas veces de eventos como estos es de donde cada uno de nosotros en su calidad de estudiante encuentra nueva motivación para seguir reforzando que esta es mi carrera, esta es mi profesión. Pero también encontramos que en un contacto con alguien que viene a presentarnos avances en una temática particular, uno encuentra cuál va a ser el centro de donde va a concentrar su interés dentro de la profesión, ya sea como investigador o como desarrollador, ¿verdad? Entonces, yo creo que gracias realmente por haberme invitado. Estaré muy pendiente también aquí con ustedes. Agradecimientos al director, a Hedrick también y a los profesores que nos acompañan. Bueno, y a ustedes estudiantes que son la razón de ser de nuestro programa y de nuestra facultad. Aquí siempre a su disposición desde la decanatura de la Facultad de Ingenierías. Muchas gracias y éxitos en este evento. Muchísimas gracias, ingeniera, por esas palabras. Muchachos, muy entusiasmados de verlos a todos aquí conectados, bien interesados en los distintos temas. Esta es una de las tantas charlas que tenemos programadas ahora para esta época de diciembre, para que no se desconecten del conocimiento a pesar de estar en descanso, ¿no? Vamos a darle la bienvenida en este momento al ingeniero Hedrick Robles, ingeniero biomédico, que nos acompaña el día de hoy para darnos esta información tan valiosa. Él es egresado de la Universidad de Entre Ríos de Argentina y hoy nos va a compartir su conocimiento en las áreas de, nuevamente, bioinstrumentación e ingeniería clínica. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por su acompañamiento. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias a usted por la gestión y por toda la invitación que se me hace a pertenecer en esta bonita charla, en este bonito espacio de disertación, de diálogo. Le quiero agradecer también a la ingeniera Graciela Forero, a la decana de la Facultad de Ingeniería, por la invitación y sin duda por toda la gestión que se hace para este tipo de eventos, porque pese a que se realizan de manera virtual, uno pensaría que es simplemente programar una reunión por Meet y no. En realidad hay una tarea logística detrás de todo esto y por supuesto le quiero agradecer a la institución una vez más por toda la logística justamente y por toda la gestión que se hizo para que yo pudiera estar aquí presente hoy. Uno muchas veces se reúne con amigos, se reúne con compañeros, se pone a hablar de ¿qué? Se pone a hablar de comida, se pone a hablar de cine, se pone a hablar de películas, de autos, de un montón de cosas, ¿cierto? Eso nos ocurre frecuentemente, pero muy pocas veces a nosotros se nos da por utilizar realmente y sacarle el jugo a estos espacios. Dígame o piénsenlo, ¿cuántos de ustedes se reúnen con sus amigos a hablar de biomédica? ¿Cuándo ocurre eso? Yo creo que muy pocas veces, incluso nosotros, los egresados, simplemente lo dejamos en el trabajo y creemos que eso hace parte del trabajo y no más. Muy pocas veces le damos la oportunidad biomédica de hacer parte de nuestras vidas. Y yo pienso que estos espacios que tenemos en este momento fomentan ese tipo de actividades y de ahí la importancia que tiene. Listo, entonces ya habilito la cámara porque quiero también que vayan viendo regularmente, gesticulo mucho, entonces
para que por favor entonces sea comprendido un poco mejor el tema. Entonces, ya realizaron la presentación de quién soy. Mi nombre es Edric Robles, yo soy ingeniero biomédico, especialista en ingeniería clínica y magíster en ingeniería biomédica de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina. Generalmente en mi campo laboral he trabajado en instituciones públicas y privadas y en mis últimos años me he dedicado a la docencia en la investigación, principalmente con el tema de señales y de análisis y procesamiento de señales electrofisiológicas, que son todo el conjunto de señales que produce el cuerpo humano. Entonces yo quiero iniciar, como me gustaría, como les mencioné hace un momento, que esta charla sea más de ida y vuelta que una charla magistral. Me gustaría que alguno de ustedes me respondiera a esta pregunta. A ver quién se atreve. A ver qué opinan de eso. ¿Algún osado, alguna osada que me dé su valoración al respecto? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué opinan ustedes? No se preocupen que tampoco yo no voy a tener esta charla para hablar de cuestiones metafísicas ni nada por el estilo. A ver, aquí dice Carla, dice, mientras el mundo exista, la vida sigue existiendo. Muy bien, puede ser una valoración al respecto. Sin embargo, a ciencia cierta, Carla, todos sabemos que eso es imposible de determinar, ¿cierto? Y la pregunta está, incluso si yo le hiciera y les preguntara, ¿qué ustedes opinan si hay vida después de la muerte? Ahí podría haber lugar a opiniones, pero en realidad esta pregunta no la puede responder nadie. No, ni siquiera yo, imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Esto es una metáfora para indicarles que uno siempre se está preguntando ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Si estamos, los estudiantes que están acá presentes de la Simón Bolívar, a quien los saludo con mucho cariño, ustedes están en primer semestre, se preguntan ¿qué viene en segundo? Cuando estén en segundo se consultarán ¿qué viene en cuarto? ¿Qué viene en noveno? ¿Qué viene en décimo? Yo que soy egresado y que tuve la fortuna de realizar ya posgrados y tengo algo de experiencia en el campo real, uno también se hace esa pregunta, ¿qué viene después? ¿Qué pasará el otro año? Y hago esta pregunta porque ese hecho de estar preguntando continuamente qué es lo que se va a presentar posteriormente es lo que nos constituye a nosotros como seres humanos y nos diferencia de todas las especies, ¿sí? De pronto han escuchado por ahí el mito, que no es mito, es una realidad, de que lo que nos diferencia, a ver, escucho acá a Cian Ortiz, lo que te convierte en la persona que eres son las conexiones neuronales específicas creadas a lo largo de tu vida. Eso es cierto, eso es muy cierto, y cuando estemos hablando de electroencefalografía, nos vamos a dar cuenta que todo el mundo que vemos es una armazón de conceptos que ejecuta el cerebro en función de las experiencias pasadas y de las expectativas a futuro. Eso es muy cierto lo que está diciendo Cian. Entonces vean que esa curiosidad, esa intriga de qué es lo que viene, es lo que nos confiere, en este caso, lo que nos oprime, mejor dicho, a ir en búsqueda del conocimiento, en este caso de la ingeniería biomédica. Y en lo particular, fue lo que me llevó hace muchos años a investigar un tema que hoy todavía me ronda la cabeza y que lo estudio. Ya entrando un poco más en tema, eso fue el manguito rotador. Ese nombre parece chistoso, pero en realidad es un conjunto de grupos musculares, un grupo muscular, perdón, que está compuesto por 4 músculos, válgame la redundancia. Esos músculos son, ¿se ve el mouse? ¿Se puede ver? ¿Me indican, por favor? Sí se observa bien. El oclusor, muchas gracias. Entonces, está compuesto por 4 músculos que son el supraespinoso, que está por encima de la espina de la escápula, este huesito se llama la escápula, repasando un poquito de anatomía. Este se llama infraespinoso, este pequeñito de aquí por donde estoy pasando el cursor se llama redondo menor, en una vista posterior, o sea, viendo el cuerpo desde atrás. Y si yo viera el cuerpo de frente, me encuentro con un músculo más que se llama el subescapular, que está por debajo de la escápula. Esos 4 músculos que ustedes están viendo ahí, los utilizamos todos los días y son los que nos permiten tener todos los grados de movilidad en la articulación superior, que es la del hombro, que es la articulación con mayor grado de libertad del cuerpo humano. Después sigue el tobillo. Entonces, ¿por qué hago énfasis en esto y por qué lo conecto con la curiosidad? ¿Por qué lo conecto con esa pregunta? Porque hay un grupo, hay un músculo de todos estos 4 que es bastante problemático.
Siempre en un grupito de personas, de algo, siempre hay un problemático. Si no hay problemático, el problemático es usted. En este caso, el problemático es el famoso supraespinoso. El supraespinoso, se los describo brevemente, inicia en el borde externo de la escápula y se inserta en la cabeza humeral. Si se dan cuenta, esta parte blanca es el tendón, todos los músculos se insertan en los huesos a través de un tendón. Este huesito que está acá es el húmero. Ahora, ¿por qué este músculo es problemático? ¿Qué características le confieren esa problemática? Lo primero es ahí donde se está observando en este momento esa flecha roja. Si se dan cuenta, donde se inserta ese hueso, donde se inserta, esto se llama cavidad glenoidea, o glenoides le dicen algunos autores, no es perfectamente cóncava. Si pueden verme en la pantalla, los invito a que observen mi mano. Algo cóncavo es así, ¿cierto? Algo que tiene una curvatura interna. Imagínense que esta mano mía fuera el húmero. Si esto fuera perfectamente cóncavo, se podría insertar sin problema. Y uno dice, bueno, ¿por qué el que diseñó el cuerpo humano no lo inventó así? Esto tiene una razón de ser. Si fuese así como estoy yo con mis manos ahora, no podría tener los grados de libertad. Dense cuenta que yo no puedo irme hacia arriba mucho ni hacia abajo tampoco. Pierde grados de libertad. Pero si esa concavidad es un poco más convexa, más abierta, dense cuenta que ahora yo sí tengo mucha movilidad. Eso seguramente lo analizarán ustedes, los grados de libertad en biomecánica, que es una materia muy bonita. Ahora, eso parecería que fuera una virtud, pero no. Para que este hueso se mantenga en esta concavidad, que es relativamente convexa, necesita que alguien esté haciendo fuerza, ¿cierto? Que alguien lo mantenga ahí. Por lo tanto, ese músculo, el supraespinoso, constantemente está haciendo mucha fuerza para que se sostenga. O sea, está haciendo fuerza, está tirándolo para que se mantenga ahí. Ahora, es pequeño. Ese músculo es pequeño. Entonces necesita hacer mucha fuerza para sostenerlo siendo el pequeño. Por lo tanto, soporta mucha tracción. Eso es un problema, las grandes tracciones que soporta. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Claro que Listo, sí. Listo, muchas gracias. Entonces, el segundo problema. Vean esa partecita donde está encerrado con el circulito rojo. Esa zona lo descubrieron más o menos hace 40 años. Es una zona de hipovascularización. Por ahí de pronto lo que no tengan algún acercamiento con la anatomía o fisiología, hipo es un prefijo que significa bajo y vascularización es todo el entramado de vasos sanguíneos, o sea, tiene poca circulación sanguínea. ¿Qué pasa cuando cualquier órgano del cuerpo tiene baja circulación sanguínea? Tiene poco oxígeno y pocos nutrientes. Ahora, es lógico que un órgano del propio cuerpo esté deprimido en su oxigenación y en su nutrición. Sí tiene lógica, porque este espacio que está acá no es muy grande. Yo no puedo llenar eso de vasos sanguíneos porque pierdo movilidad. Entonces, lo que se inventó el cuerpo en su evolución, que se fue dando a lo largo de los millones de años de existencia, fue eliminar vascularización para permitir grados de movilidad. Entonces ya van dos problemas que hacen ese chiquitico problemático. Ahora viene otro problema. Envejecemos. Todos vamos para allá. Uno más rápido que otro, pero todos vamos para allá, no se preocupen. Después de los 40 años, el ser humano pierde, además de muchas otras cuestiones, proteínas contráctiles. La elastina, el colágeno, la fabricación de algunas otras proteínas, la miosina, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que aparte de que tiene que soportar muchas cargas, va perdiendo esas proteínas que le confieren fuerza. ¿Sí? Va perdiendo fuerza con el tiempo por el avance de la edad. Se sabe o se ha estudiado que es posterior a los 40 años. Por eso en algunas personas por ahí que ya están posteriores a esa edad les toca consumir suplementos dietarios. ¿Sí? Venden las pastillitas para consumirlos porque se van perdiendo. Otro problema, el fenómeno del pinzamiento. Este sería el cuarto que lo hacen problemático. Yo les voy a mostrar un video para que ustedes mismos vean qué es lo que sucede cuando todo ser humano eleva el brazo por encima del nivel del hombro. Observen lo que le sucede a todos los que estamos acá en esta conferencia. ¿Lo pueden ver? ¿Alguien me dice que ven de raro ahí?
aparentemente es una persona moviéndose. Obviamente con el software lo que hice fue quitarle la piel y todos los demás órganos y le dejé solamente el músculo y el tendón. La articulación pinza el tendón. Correcto, correcto. Sí, señor Robles. La articulación en este momento está pinzando, si se dan cuenta, acá donde tengo yo el cursor en este momento, está apretando el tendón contra este huesito que se llama acromion. Y por eso se llama pinzamiento subacromial. Todas las personas que realizan estos movimientos repetitivos durante muchos años consecutivos, se les puede presentar síndrome de pinzamiento. ¿Quiénes están en riesgo? Los trabajadores de la industria, los deportistas, los que sufren de pronto ustedes tengan incluso algún familiar que sufre de eso. A ver, los contorsionistas, sí señor Ortiz, los contorsionistas, a ver, tienen problemas por eso, sí señor. Cualquier persona, independientemente de lo que haga, si hace este movimiento elevando pesos y muchas veces a lo largo de los años, se le presenta el síndrome de pinzamiento, sea cual sea su edad, sea cual sea su género, su religión, su cultura. Ahora, no es que a partir de hoy, no, el ingeniero Robles me dijo entonces que no levante más el brazo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que si lo hacen muy frecuente todos los días de su vida, todos los días, y elevando peso, es muy probable que sufran del síndrome de pinzamiento. Entonces, ya viene con muchos problemas este músculo. Muchísimos. Entonces, ¿en qué concluye todo esto? En retracción facial y en microdesgarros. Todos los tendones, imagínense que un tendón es literalmente como una escoba. La escoba que tiene hebras, ¿cierto? Se van rompiendo esas hebras, como una escobita. Se van rompiendo esas hebras y con el tiempo eso conlleva al fracaso de la estructura, que son los desgarros totales. Es muy doloroso y tiene un último problema que es crónico y no tiene cura. Y yo cuando me enteré de esto, por eso lo conecto con lo que preguntaba con la curiosidad, yo digo, ¿cómo va a ser posible que un problema lo tenga mucha gente? Porque se estima que el 5% de la población mundial sufre de esto. Y yo digo, pero, Dios mío, pero ¿cómo así que un problema no tiene solución? ¿Para qué estamos nosotros entonces en el mundo? Y me le metí de lleno a estudiar este problema. ¿Qué pasa? Miren esta curvita, por ahí sí, seguramente tendrán ya algo de fundamento matemático. Y dense cuenta que cuando llegan los síntomas en este punto donde tengo el cursor, cae la salud articular con el transcurrir del tiempo. Esta curva no tiene retorno, dense cuenta que es descendente, ¿cierto? Es casi que parecido a una exponencial invertida, descendente. ¿Qué pasa en el cuadro clínico? Que es cuando la persona tiene dolor, se le hacen exámenes, lo llevan al fisioterapeuta, le hacen resonancia, ultrasonido, artroscopía, radiografía, le hacen un conjunto de exámenes para determinar que efectivamente ese tendón se rompió o que se va micro desgarrando. Y el cuadro preclínico, entonces también se ejecutan algunos exámenes. Entonces, como yo me di cuenta que esto era irreversible, fue por eso entonces que nosotros desarrollamos un dispositivo para hacer rehabilitación una vez pase el cuadro clínico. Este dispositivo, que es el que están viendo acá, que parece como una especie de caballo de bicicleta, funciona de la siguiente forma. Ahí en la pantalla dense cuenta que el dispositivo lo que hace es, encima de él se pone la manito y él por sí mismo hace todos los movimientos. Dense cuenta que describe casi que una trayectoria cuasi senoidal, en forma de sinusoide, y realiza todos los movimientos. Ese movimiento que está configurado ahorita para hacer se llama circunducción, que es cuando ustedes, por ejemplo, están bailando, ¿sí? Este movimiento que mueve las manos hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, eso se llama circunducción. En ese momento, si de pronto quieren profundizar un poquito en el estudio de este dispositivo, lo pueden encontrar en las memorias del Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, y fue desarrollado junto, obviamente no lo hice solo, fue un conjunto de compañeros que trabajamos en eso. Después de eso, yo seguía con la curiosidad, vuelvo y conecto con la curiosidad, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Y cuando empecé a cursar mi posgrado, estuve un par de años vinculado con esto traduce el Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales, y hace parte del CONICET de Argentina. Ya estuve un par de años vinculado, haciendo todo este tema de investigación que tiene que ver con patologías articulares o con patologías musculares. En el caso particular, yo me dediqué a estudiar únicamente
las patologías del supraespinoso. Y ya les dije por qué, porque es bastante problemático el muchacho. Se le presentan muchos problemas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario tal vez? Listo. Entonces continuemos. Como vengo diciendo, como biomédico, como ustedes que están formándose como biomédicos, veo acá en el grupo que algunos también ya se encuentran egresados y lo sabrán. Como biomédico me interesa muchísimo intervenir la salud humana. Recordemos que la ingeniería biomédica es la solución de los problemas de la medicina aplicando técnicas de la ingeniería. Eso es esencialmente la ingeniería biomédica. Pero yo antes de intervenir algo, yo necesito conocerlo, ¿cierto? Es lo lógico. Yo no puedo llegar a arreglar una mesa si ni siquiera sé qué es la mesa. Entonces, necesito obtener información del cuerpo humano, obtener información. ¿Qué información me da el cuerpo humano? Las variables que están del lado, bueno, creo que es izquierdo de su pantalla, no sé si les aparece invertido, son algunas de las tantas, de las centenas de variables que puede producir el cuerpo humano. Ahorita está muy de moda, en tiempos de COVID, no voy a hablar de COVID porque eso da depresión. ¿Qué variables hay? Uno llega a un centro comercial, le ponen la pistolita. Temperatura corporal es una variable. Va donde el médico, le ponen lo que llaman el cosito del dedo. El cosito del dedo es un oxímetro de pulso que mide la saturación parcial de oxígeno. Ahí tengo otra variable. Le ponen el tensiómetro en el brazo para medir la tensión arterial. Y hay una cantidad impresionante de datos fisiológicos porque literalmente el cuerpo es una máquina de producir datos. Literalmente el cuerpo es una máquina de producir datos. Aquí en la pantalla ven más o menos, yo conté como 22 ahorita cuando estaba repasando la presentación, pero hay muchas más. Yo calculo que hay más de 200 variables. Ahora, ¿cómo hago yo como ingeniero biomédico? Porque me interesan esos datos. Yo al cuerpo se los estoy pidiendo. Y afortunadamente hay una forma, hay una manera de obtener esos datos del cuerpo humano. Y eso se conoce como los sistemas de bioinstrumentación. Por eso la charla tiene ese nombre. Los sistemas de bioinstrumentación fueron descritos por allá por la década del 60, 70 más o menos por Harry Norton, un inglés, y él describió cómo puedo yo obtener de un mesurando, aquí donde dice mesurando, eso traduciría mesurándose al cuerpo humano, cómo puedo obtener esa información para ver qué hago con esa información, que también lo vamos a estudiar acá. Entonces yo teóricamente necesito un sensor, algo que capture esa señal, algo que la convierta en una variable eléctrica, necesariamente debo convertir una variable eléctrica, procesar esa señal y visualizarla para poder analizarla. A mí de nada me sirve saber que la temperatura corporal está en 42 grados si no sé lo que significa eso. Si está en 42, ¿qué pasa? Tengo fiebre, ¿cierto? Seguramente ya estoy en coma, porque 42 es recontra alto. Entonces, lo más importante de los sistemas de bioinstrumentación descritos por Norton no es solamente registrar esas señales, sino analizarla para tomar decisiones, para decir, hey, tú necesitas un tratamiento, hey, tú necesitas diagnóstico, hey, tú necesitas algo que te pueda resolver tu problema de salud. Para eso son los sistemas de bioinstrumentación y es lo que vamos a estudiar. Entonces, el primer pasito es registrar la señal. A ver, un estudiante de los que está presente que me dé una idea, ¿cómo puedo yo registrar una señal fisiológica? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Alguna idea? Bueno, no se preocupen si no lo saben todavía, porque en realidad, a ver, por voltaje puede ser, correcto, Dayana, me comenta Ordelín Robles, capturando iones, sí señor, ambas son reales. Registrar la señal, pero para registrar la señal, con electrodos, sí señor, perfecto, Siam. ¿Cómo puedo registrarla? O sea, ¿qué hacer antes de registrarla? Yo necesito más o menos comprender, bueno, más o menos no, necesito comprender muy bien la fisiología humana. Pulsaciones, sí señor, todo lo que están diciendo aplica, porque como mencioné hace un momento, hay cualquier cantidad de variables fisiológicas. Entonces, eso que están viendo ahí en la pantalla es un modelo más o menos aproximado de una célula. Todos sabemos que el cuerpo humano está conformado por células eucariotas, ¿cierto?
Y a continuación, en esa imagen que está ahí en blanquito con gris, eso es un modelo de la membrana celular de una célula. Válgame la redundancia, si recordamos un poquito anatomía de la que vimos en el colegio de biología, recordarán que la célula siempre tiene algo en particular. La membrana celular es permeable, ¿cierto? Pueden salir y entrar especies químicas. ¿Qué sale y qué entra? Entra sodio, entra cloro, entra el potasio, entra el magnesio. Todo eso se conoce como electrolito. ¿Y qué pasa? Entra y sale iones, entra y salen iones. Eso me hace recordar un concepto. ¿A qué les suena eso? Entra y sale corriente, entra y sale, entra y sale. Eso se llama corriente. La corriente eléctrica es la circulación de iones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la célula contiene corriente. En la célula continuamente está circulando corriente. Por esto se sabe que la célula es un elemento electroquímico, porque se comunica y realiza sus funciones a través de corriente eléctrica producida por iones. Eso ya lo sé. Ahora, ¿cómo puedo obtener esa corriente? Norton también describió hace bastante tiempo que cuando yo pongo un metal cerca de un campo eléctrico se producen diferencias de voltaje, diferencias de potencial alrededor de ese metal. Un metal y registré la señal. A mí eso me parece maravilloso. Así de sencillo, un metal y registro un potencial. Eso se conoce como electrodo. Por eso creo que fue Cian que me respondió ahorita. Los electrodos son los que ustedes ven continuamente cuando van con su mamá al hospital, de pronto con otro familiar. Y es lo que continuamente se hace. En la imagen tienen algunas fotos, hay cualquier cantidad de marcas, eso se comercializa bastante. Ahora, es bastante curioso porque todos nuestros órganos producen esos potenciales. Los potenciales del corazón o las señales que produce el corazón se conoce como electrocardiografía y es esta imagen que están viendo acá abajo. La de los músculos se conoce como electromiografía, que es esto que tengo acá en azul. Acá hay contracción, acá hay reposo, contracción, reposo, contracción, reposo, contracción, reposo. Y las señales que produce el cerebro, que creo que fue Cian también que me comentó, son bastante caóticas, no tienen forma, no tienen simetría, no tienen ningún patrón recurrente. De hecho, son las señales más complicadas de procesar. Entonces, cuando lleguemos ahorita a este tema, se van a dar cuenta que es bastante complejo. Ahora, es bastante curioso cómo o de dónde sobrevino esto. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? Que están viendo, el animal que están viendo ahí. No el que está de negro, el que está de blanquito este. ¿Alguien lo conoce? Calamar. Correcto, eso es un calamar gigante, sí señor, y es bien sabroso. Con limoncito y sal sale. Este calamar, cuando empezaron a estudiar los potenciales de acción, ellos tienen una particularidad. Las neuronas de ellos son grandísimas. Son del tamaño más o menos de una uña humana. Mírense la uña. De ese tamaño es la neurona de un calamar. Entonces, como era tan grande, pudieron hacer las experimentaciones que ya habían descrito teóricamente. Y se dieron cuenta de algo. Ingresaron un electrodo adentro de la neurona y pusieron otro electrodo afuera para ver cuál era la diferencia de potencial. Y se dieron cuenta que eso producía voltaje. Una maravilla. Producía voltaje en la neurona de un calamar. Y ese voltaje tenía dos características, que era negativo y que era pequeño. Entonces, tenemos la gran noticia de que podemos registrar todas las señales del cuerpo humano, pero esas señales son pequeñas. Entonces tenemos ese problema como ingenieros. ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces llegan los sistemas de instrumentación a hablarnos del segundo paso, que es el procesamiento. El procesamiento, que es tomar esa señal y amplificarla. Este proceso es teóricamente sencillo porque solamente necesito un dispositivo. Ese dispositivo que están viendo en pantalla, a ver, correcto, amplificadores de instrumentación. Y esos amplificadores de instrumentación, a ver quién me habló acá. Se me fue. A ver, mensajes. José Alberto Sequeira. Muy bien, José Alberto. Está muy bien porque los amplificadores de instrumentación son utilizados para justamente amplificar esas señales. Estos están compuestos de un dispositivo que se llama transistor, que aunque ustedes no lo crean,
Yo sé que les va a costar digerir lo que les voy a decir ahora, pero esos dispositivos cambiaron el mundo. El mundo en serio lo cambiaron, muchachos. Lo cambiaron, que no le quede ninguna duda de que el transistor cambió el mundo. Se encuentra presente en todas partes, en los celulares, en el iPhone que yo tengo ahorita aquí conectado, en el computador que estoy utilizando, en la nevera que tengo acá al lado, en la estufa eléctrica. Todo lo que ustedes tienen a su alrededor que utiliza corriente eléctrica, en un 95% estimo, contiene transistores, los cuales a su vez tienen elementos semiconductores, que son el silicio, por ejemplo, el silicio, el germanio, el galio, y aparte son abundantes en la naturaleza y baratos. Alrededor del 97% de la corteza terrestre contiene silicio, perdón, ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte. Entonces es una maravilla que yo a través de un amplificador, de un dispositivo tan pequeño, yo pueda amplificar señales. Entonces tengo acá la personita, tengo la señal, esto es un modelo de señal cualquiera, puede ser cualquiera de las que mencioné ahorita. Lo conecto en un amplificador de instrumentación, que este es el símbolo eléctrico, no voy a entrar todavía a estos temas porque seguramente los estudiarán en sus asignaturas, y tengo una señal más grande. Coroné. Ya tengo una señal grande. Tengo una señal que ya no es de milivoltios, ya no es de 0.0000 algo, sino que es de 1, de 2, de 3 voltios. Pero como nada en la vida es completo, tengo otro problema aquí. Estos dispositivos necesitan corriente, necesitan voltaje para funcionar. Todo lo que funciona con electricidad necesita una fuente de alimentación eléctrica. ¿Qué pasa? Yo estoy registrando desde el cuerpo humano, chicos, chicas. Yo estoy registrando el cuerpo humano. Yo no estoy tomando señales de un robot, ni de una mesa, ni de un piso. Estoy registrando el cuerpo humano. La corriente, cuando tú la conectas a cualquier conductor, se va en todas las direcciones, hacia donde esté la diferencia potencial. Y hay el riesgo, grande incluso, de que retorne al paciente. A nosotros como biomédicos se supone que estamos formados y estudiados para proteger al paciente, no para matarlo ni causarle lesiones. En ese sentido, llega la tercera etapa de nuestro sistema de bioinstrumentación, que es el aislamiento eléctrico, que es proteger al paciente de todas esas corrientes que se devuelven, que técnicamente se llaman corrientes de fuga, para protegerlo de esos excesos. Aquí hay una imagen que yo sé que le van a sacar mucho provecho, que son los valores de corriente y los efectos biológicos sobre el ser humano. Dense cuenta aquí, en el triangulito más abajo. Si yo conecto a un ser humano a una fuente alterna de 60 Hz, de 1 a 3 segundos, con una intensidad por ahí de 1 a 10 miliamperios, es el umbral de percepción. Es decir, cuando siento esa pequeña cosquillita, aquí digo, oh, me está pasando corriente, pero es una corriente incluso jocosa porque no causa efecto, ¿cierto? Empiezo yo a sentirla recién. Ahora, cuando llego más o menos a los 100 miliamperios, let go current traduce corriente de la cual como que me puedo escapar. Let go es permitir ir. O sea, todavía puedo eliminar ese estímulo. ¿Sí? Me pasa corriente, como que me pasó el susto y puedo continuar con mis actividades. Ahora, cuando supero las barreras de los 100, de los 200, 300 miliamperios, ya llega un mostrico que se llama fibrilación ventricular. Tal vez la han escuchado muchos de los que están conectados, muchas de las que están conectadas. Y la fibrilación es mortal si no tengo un dispositivo desfibrilador, que se está utilizando mucho con este tema también del COVID, que están ampliando la capacidad instalada de los hospitales y demás. Es mortal la fibrilación ventricular. No la puedo permitir a los pacientes. Si continúa por encima de 1 amperio, de 100 amperios, ya tengo, lastimosamente, ojalá no nos haya pasado ni nos vaya a pasar a ninguno, que es cuando vemos los cuerpos completamente calcinados, cuando tengo contracciones miocárdicas sostenidas, cuando dicen, allá en la costa se dice mucho, no, quedó pegado. Sí, quedó pegado es cuando se produce la contracción, ya no hay let go, ya no se permite eliminar ese estímulo, y entonces es cuando vienen esos problemas. Entonces yo necesito evitar todo eso. ¿Y cómo lo hago? A través hay muchas alternativas. Regularmente en biomédica trabajamos el aislamiento óptico y eso hay un dispositivo que se llama optoacoplador, que es bastante económico, eso no supera los 5,000 pesitos, y con eso puedo aislar al paciente. Ya después en la materia de instrumentación ya se van a dar cuenta
que hay otras formas de hacerlo. Está el aislamiento eléctrico a través de amplificadores de aislamiento, o está con transformadores de aislamiento, o está con los retornos de las derivaciones. Hay algunas otras formas, pero digamos que esta es una de las más utilizadas. Listo. Y ya solucioné el problema. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Por dónde vamos? ¿Me sigue el hilo? Listo. Muchas gracias, Dayana. Entonces, como nada en la vida es perfecto, llega otro problema, gente. Nunca salgo en los problemas. Salgo de uno para meterme en otro. Eso que están viendo en pantalla, ¿alguno lo reconoce? Sí, señor José Alberto. Eso se llama ruido. Y si ustedes quieren cambiar el mundo, pero drásticamente, invéntense algo para eliminarlo completamente. No existe hoy por hoy en biomédica ni en electrónica algo que elimine 100% el ruido. No existe. Ojalá no me crean para que lo investiguen. No existe. En realidad este ruido es de ruido blanco en una imagen. El ruido en una señal se vería más o menos así. ¿Sí? Esto es una señal electrocardiográfica. Aquí se contraen las aurículas, se contraen los ventrículos, se repolarizan las aurículas. Dense cuenta la diferencia entre una señal contaminada y una señal filtrada. La contaminada es esta, la filtrada es esta. ¿Cómo puedo hacer esto? Esa técnica de filtrado. Hay 3 muchachitos que me ayudan con eso. Ellos 3 forman un conjunto que se llaman filtros activos, que también seguramente los conocerán, o los egresados presentes obviamente los habrán tratado en algún momento. Son capacitores, que son elementos, son condensadores, que responden a la frecuencia, resistencia, y nuevamente nuestros queridos amiguitos, que son los amplificadores operacionales. Estos 3 elementos, hoy por hoy, aquí tengo unas imágenes bastante rudimentarias, pero hoy por hoy se utiliza microelectrónica, por ejemplo, que son las placas que traen los dispositivos nuevos, incluso los celulares. Los computadores tienen electrónica de superficie, micro, dispositivos bastante pequeños. Esto se utilizaba un poquito antes, pero digamos que a nivel académico y de experimentación se utiliza esto. A ver, los soldados compactamente. No entiendo lo de soldados compactamente, Dayana. ¿Me puedes ampliar la información, por favor? Por soldado no sé si de pronto te refieres como a soldadura. ¿Sí? Si es a eso, sí. Hay unas técnicas de soldadura que utilizan principalmente la radiación térmica. Es decir, sí, correcto. Esos se utilizan, y los que te comento de superficie, se utiliza radiación térmica para compactarlos dentro de plaquitas, que son las plaquitas que uno cuando daña o están los equipos muy viejos, no son las que retira. Entonces, estos 3 no solucionan el problema de filtrado, porque ya sabemos que siempre va a haber ruido, no lo evita nadie, ni siquiera el ruido digital. Entonces, hemos registrado, hemos procesado la señal, pero ¿dónde está? Yo no la estoy viendo todavía. Hay 2 formas de ver esa señal. Una es la más sencilla, que utiliza un dispositivo de visualización como un osciloscopio. Puedo utilizar un multímetro. Hay placas hoy en día que son pequeños osciloscopios así más o menos de este tamaño. Y yo puedo ver las señales. Sin embargo, la puedo ver, y cuando quito el dispositivo ya no la puedo ver más. A mí me interesa como biomédico, insisto, es procesar esas señales y obtener información, ¿cierto? Entonces, seguimos con nuestro siguiente paso, ya casi terminamos, de nuestro sistema de instrumentación, que es la digitalización. La digitalización teóricamente es bastante sencilla y matemáticamente no es tan compleja, porque hay una particularidad de todas las señales del cuerpo humano, tienen una característica, y es que tienen datos infinitos. ¿O no? La única forma de que usted deje de producir datos es que muera. Es la única manera. Estos datos, si recordamos un poquito de matemáticas, entre 2 puntos hay otro punto. Entre esos 2 hay otro. Entre esos 2 hay otro. Y así infinitamente. Un computador no puede procesar información infinita. Necesita tiempo infinito y necesita un infinitesimal grado de desarrollo computacional, lo cual no existe. Sabemos que el desarrollo computacional se va dando de década a década, según la ley que predijeron hace bastante tiempo, ¿cierto? Entonces yo necesito esa señal que es infinita, que tiene muchos datos, volverla finita. Y ustedes me dirán, ingeniero, eso es sencillo.
Yo tomo muestras de esa señal. Agarro esta, agarro esta, agarro esta de aquí y agarro esta por acá. ¿Sí? ¿Cuántas muestras se deberían tomar de esa señal para que sea finita, para que sea contable? Entonces yo puedo tomar, cualquiera me puede decir, ingeniero, tomo 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Solucioné el problema? No. Porque mira que la señal anaranjada no es igual que el azul. Para nada. Otra persona me podrá decir, Edric, podemos tomar 10. A ver, con 10 tomo esta. Y aún así la anaranjada no se parece al azul. No me interesa eso. Next. Ingeniero, tomemos 20. A ver, entonces tenemos esta. Se me perdió el mouse acá. Tenemos todas estas. Más o menos se parece, ¿cierto? Para evitar esa experimentación de muestra a muestra, prueba a prueba, llegó un señor llamado Harry Nyquist hace ya bastantes décadas y formuló un teorema que se llama el teorema de Nyquist, que es que la frecuencia de muestreo de una señal para digitalizarla, o sea, para meterla en mi computadora y llevármela a mi casa tranquilo, debe ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia de la señal original. Con ese teorema, yo puedo obtener lo siguiente. En azul están viendo en la pantalla una señal que teóricamente tendría infinitos puntos y en el lado derecho tienen una señal que tiene puntos finitos, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Vamos a ponerle que tengamos 30. 30 es finito, ¿cierto? Porque lo puedo contar. Finito significa que lo puedo contar, mientras que el azul no. Entonces, en nuestra computadora, ya ahora tenemos una señal que se convierte en un conjunto finito de números. Y esto en particular, vuelvo y conecto con la curiosidad, fue lo que a mí me enamoró de biomédica. A mí, a Edric José Robles Vega, fue lo que me impactó de biomédica. Que yo puedo tener algo que se está produciendo en el cuerpo humano, en el cerebro, en la cabeza, en el corazón. Ya lo tengo en un computador. Eso parece sacado de películas de Hollywood. Es una belleza. Pasa que a veces no lo apreciamos. No nos concientizamos de lo que estamos haciendo como humanidad. Eso es algo hermoso. ¿Por qué? Porque en el computador yo puedo hacer el último paso del sistema de bioinstrumentación, que es el procesamiento digital. Es una asignatura porque es un campo recontra grande y ese procesamiento digital hay cualquier cantidad de software para hacerlo. Tengo MATLAB, tengo Java, tengo LabVIEW, tengo Octave, perdón, Octave que es, yo le digo la versión pobre de MATLAB porque para MATLAB hay que pagar y para Octave no. Entonces, se puede conseguir incluso libre en internet. Tengo los compiladores de Python que se están utilizando en los últimos 10 años, han tenido bastante crecimiento. Y hay cualquier cantidad de herramientas. Observen esto. ¿Se acuerdan cómo hacíamos amplificación, verdad? Hacíamos amplificación, teníamos que conectar una placa, tomar la señal, conectarle un amplificador de instrumentación, buscarnos una fuente que nos las prestaran, toca dar plata para comprar la fuente, alimentarla, hay este cálculo acá como era, conecta la resistencia, conecta el capacitor, todo eso para amplificar. Con una herramienta computacional, amplificar es multiplicar un número por otro. Tomo el 5, el 10, el 15, el 20, lo multiplico por otro. Por eso se sabe y por eso se dice que es un axioma del procesamiento, que es el procesamiento digital es más económico y más eficiente que el analógico. El analógico es todo el que hago con los cablecitos y demás. Y este es el digital que realizo con mucha más eficiencia porque es simplemente multiplicar, sumar, restar, dividir, operaciones con números. A veces uno se ríe y salen 1500 memes diciendo, día 3000 de mi vida y no he utilizado el trinomio cuadrado perfecto. Digo, bueno, pero para los que no estudian biomédica, porque los que estudiamos biomédica y los que trabajamos con esto sabemos que necesitamos la matemática diariamente para vivir. Un grupo de asistentes por un evento, pero continuaremos con los demás. Listo. Perfecto, entendido, no se preocupe. Entonces, continuamos con el procesamiento. De todas formas, ya estamos finalizando. Y les decía, bueno, que las poderosas herramientas del procesamiento digital. Y con eso ya terminaría todo mi sistema de bioinstrumentación. La siguiente diapositiva es cómo se observaría un sistema de bioinstrumentación más o menos, un modelo
estimado de la realidad. Estoy en este momento registrando las derivaciones prefrontales, en el plano frontal, las derivaciones del plano frontal, RA, LA y RL. En este caso estoy utilizando un amplificador de instrumentación Unina 114. Estoy observando acá la señal analógica. Teóricamente antes tengo que hacerle el aislamiento, el filtrado, etc. Tengo la tarjeta de adquisición de datos que seguramente la han visto por ahí. Hoy en día se está utilizando mucho el Arduino, se están utilizando placas de Raspberry, de Xilinx, y ya con esas tarjetas las puedo incorporar a mi computador para hacer el análisis. Por eso se llama acá, tengo el vector, lo que yo les dije, una señal humana. A ver, captar las señales que se recibe sería AC. Sí, señor, Yesid. Las señales del cuerpo humano son AC, porque varían con el tiempo. Sí, señor. Excelente pregunta, porque de hecho es una pregunta de parcial. Si tenemos la oportunidad por ahí de estar vinculados, es una pregunta obligada. Recuerda que la señal AC es alter current, ¿cierto? Varía con el tiempo. Las señales biológicas varían con el tiempo. Son AC las que produce el cuerpo. Muy bien. Entonces tengo el análisis QTC, digamos que sería una especie de análisis computacional con cualquiera de los software que referí hace un momento. Esto sería un sistema de bioinstrumentación. Hay muchas más partes, hay muchas más variantes, hay un montón de cuestiones que se derivan de acá, que por supuesto que en una hora sería imposible que yo les comentara. Es más o menos un sistema básico. Y ustedes dirán, bueno, pero el ingeniero nos prometió hablarnos de clínica. Y no ha hablado de clínica, les tumbé la platica. Gracias a Dios el evento es gratis. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos de esto? ¿Qué aplicaciones clínicas tienen estos sistemas de bioinstrumentación? La respuesta es todas. Todas. Porque, ¿qué hacen en los hospitales? Usted llega, le toman los signos vitales, están tomando señales de ustedes. Vienen la celulita que produce la señal, el sistema de instrumentación, el sistema de filtrado, autoacoplamiento, visualización. Todos esos equipos hacen lo que vimos hoy aquí en este corto webinar. En este caso lo que están haciendo es tomando señales del cerebro. Dense cuenta que el cerebro se activa, digamos, muestra la activación en colores rojos y en colores azules donde hay menos activación cuando hay un estímulo en particular. Por lo menos yo cuando estaba registrando estas señales, a los pacientes yo les decía que pensaran en algo. No se piensa que vas en una bicicleta. Ojo con esto. Esto quiero que se lo lleven a su casa. Piensa que vas manejando una bicicleta. Puede que no lo crean. Si no lo creen, mejor, porque les obliga a investigar. Si lo creen, bueno, está perfecto. Para el cerebro, gente, pensar es exactamente igual que hacer. ¿Se acuerdan el dicho que salía antes que dice, tu cerebro, tus pensamientos cambiará tu vida? Eso lo decían, pero no sabían por qué. El cerebro no encuentra diferencia entre lo que piensa y lo que hace. Se activan exactamente las mismas regiones con la misma intensidad. Si usted está manejando bicicleta, voy a decir cualquier ejemplo, se activa la región de Brodmann 17 del lóbulo occipital. Estoy señalando acá. Si están manejando bicicleta, se activa esa zona, la corteza motora. Y si están pensando que están manejando bicicleta, también se activa esa zona. ¿Qué les parece eso? El cerebro no encuentra diferencia entre lo que piensa y lo que hace. Por eso los pensamientos nos definen. Pensamientos positivos, pensamientos de solución, pensamientos de fortaleza. Yo sé que es difícil. El cerebro se los va a agradecer. ¿Qué se hace con esto? Con el pensamiento se controlan dispositivos. Hay personas que por lo menos sufren de cuadriplegia, de hemiplegia, pérdida de miembros por amputación. Lastimosamente somos un país que vive en guerra. Esas personas que tienen ese tipo de problemas neuromotores, esta tecnología es muy útil para ellos. Porque se le conectan, digamos, estos casquitos. Esto es de una marca que se llama Emotiv, pero hay muchas más. Piensan ellos que están moviendo la mano y en efecto se mueve la mano robótica que están controlando. Algo muy espectacular. Este otro, por lo menos, lo desarrolló, a ver, si no estoy mal, hace como 4 años la NASA y solucionó un problema muy grande que tenían los pilotos. Los pilotos, cuando iban a ensayar sus vuelos, les tocaba gastarse la platica
en ver si podían realmente volar un avión. Hoy en día no, hay simuladores de aviones, esto como les digo lo desarrolló la NASA, y ellos les conectan electrodos en el cerebro y en los músculos, porque recuerden que también los músculos, como casi todos los órganos, producen señales eléctricas, y con esos pensamientos y con esos sentidos pueden controlar ese simulador, y así entrenan muchos pilotos hoy por hoy. Otra aplicación, esta la estamos viendo hoy en día, y muchísimo. De hecho, en este momento estamos en una sesión de esa, sino que no estoy hablando de medicina ni de tratamiento de un paciente, sino de telemedicina. ¿La telemedicina qué es? Miren, aquí están, conectando, registrando una señal eléctrica con un sistema de bioinstrumentación. Tensiómetros están registrando una señal, en este caso electromecánica, por un sistema de bioinstrumentación. Tengo, a ver, ¿me puedes decir qué te refieres con esa sigla? ¿Internet de las cosas? ¿O puede ser algo por el estilo? Bueno, y mientras el compañero responde, les sigo comentando ya estamos próximos a terminar. Entonces se cuenta que, bueno, la imagen corporal es también un tipo de señal. Cuando vean procesamiento de imágenes se van a dar cuenta que así como una señal, sí, Internet de las cosas, correcto, sí señor. Y se utiliza bastante incluso en nuestras casas. De pronto no sé si han visto, cuando uno entra a los edificios, por ejemplo, que se activa, ustedes entran y se activa el sensor de la luz, ¿verdad? Se activa la luz. O ponen la mano bajo el lavamanos y él solito bota el agua. Todos esos sensores son los que acaba de referir su compañero, que es utilizar un sistema de medición y controlar otro dispositivo, ¿sí? Medición, control, en palabras resumidas. Hoy en día la telemedicina es muy utilizada, sobre todo en estos tiempos que no podemos salir de la casa. Otra aplicación clínica, cualquier cantidad de órtesis y prótesis. Cualquier cantidad, hay infinitas. Afortunadamente para nosotros y la ciencia. ¿Qué hacen? Hacen lo mismo. Toman las señales electromiográficas, controlan, se amplifican, se filtran, se aísla la paciente, bla, 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 y se controla un dispositivo. Medición, control. Más aplicaciones, a mí esta me encanta. Biometría, la tenemos diario. Ahorita, a partir del iPhone X, creo, por lo menos ustedes se ponen frente a la cámara, les lee el rostro, ¿cierto? Eso es análisis computacional, eso es procesamiento de señales, eso es procesamiento de imágenes. Todo eso hace parte de un conjunto de técnicas que hacen parte de la biometría, que es la lectura de la mano, la lectura de la huella, el reconocimiento de la voz. Cuando yo empecé a estudiar esto, me enteré incluso que todos los seres humanos tipeamos de una manera distinta. Entonces, en el patrón de tipeo también se puede identificar. Bueno, está escribiendo Edric, bienvenido. Está escribiendo fulanito, bienvenido. Está escribiendo Juan, bienvenido. ¿Sí? En el tipeo. En la forma de caminar, eso es un rasgo biométrico. Todos caminamos distinto. Entonces, viene caminando la persona, el sistema hace el cálculo, viene caminando Edric, viene caminando Juan, viene caminando Isabela, viene caminando X. Biometría es una aplicación de los sistemas de bioinstrumentación en clínica. Se utiliza principalmente en seguridad, pero cuando estén viendo, por ejemplo, sistema de gestión clínico, que es un elemento de la clínica, también se utiliza mucho. ¿Sí? A ver, y con esto quiero finalizar. El año pasado, ¿hasta ahí tienen alguna duda de las aplicaciones clínicas? A ver. Listo. Muchas gracias, Dayana. Entonces, con esto ya estamos terminando. Les decía que hace 2 años yo tuve la oportunidad de hacer un evento acá cerquita, yo estoy en Bogotá en este momento. Hicieron un evento en el Hotel Sheraton se llamaba eHealth. Y era, bueno, todas las aplicaciones clínicas que hace 2 años eran lo más top. Miren cómo se llama esto. Quiero que también se vayan con esto pensando para su casa. El top 10, este es el top 10 de las tecnologías en salud que van a tener más impacto hasta el 2040. Tomen apunte, que esto es lo que les va a dar plata. Primer lugar, telemedicina. Segundo, desarrollo de aplicaciones para smartphones. Tercero, sensores y dispositivos de diagnóstico remoto, todo a distancia. Cuarto, lectura del genoma, que Barack Obama, por ejemplo, le metió buena plata cuando él desarrolló el proyecto del genoma humano.
Le invirtieron muchísima plata en Estados Unidos para eso, en Suiza también lo hicieron. Reconocimiento del lenguaje y procesamiento de voz, lo que estamos hablando de la biometría. De hecho, yo a ver, me cruzan las fechas, el año pasado creo que fue, estuve también como ponente en Brasil porque junto con un estudiante logramos desarrollar un algoritmo para el reconocimiento de la acentuación, porque resulta y pasa, como les comenté hace un ratico, que la acentuación es unívoca. Todas las personas pronunciamos distinto. Las palabras en inglés, en español, en lo que sea, en costeño, en cachaco, en lo que sea. Eso es distinto. Y en ese momento desarrollamos un software para hacer eso. Sexto lugar, realidad virtual aumentada. Séptimo lugar, procesamiento automático de imágenes utilizando inteligencia artificial. Octavo, esto sería robótica, rehabilitación e intervención, que fue, por ejemplo, el dispositivo que yo les comenté que habíamos desarrollado con un grupo de compañeros, el que hacía así el movimiento de circunstrucción. Eso es un robot, literal, un robot, en este caso semiautomático. Y iba por el 9, análisis predictivo utilizando inteligencia artificial. Facebook, Instagram, Google, en estos momentos nos están escaneando nosotros, escuchan nuestros intereses y en función de eso nos dan opciones de cosas que nos podrían vender, porque al fin y al cabo, en su gran mayoría, a veces suena repulsiva esta frase, pero el dinero mueve el mundo, ¿cierto? El amor también lo hace, seguramente, Dios también lo hace, pero el dinero es complicado. Entonces, todas estas plataformas que tienen mucho dinero, que aportan mucho capital, utilizan inteligencia artificial para predecir nuestros gustos. Y a veces uno dice, Google me está espiando. Sí, diariamente lo hace. Décimo, escritura con el genoma, está un poco más lejano porque eso sería exceder algunos límites éticos, entonces como que lo estamos viendo de reojo un poquito. Entonces, muchachos, muchachas, damas, caballeros, aquí tenemos mucho por hacer. Como les dije hace un rato, en clínica, en procesamiento, en instrumentación, es muy complicado hablar de todo esto en una hora. Tomé la osadía de tocar algunos temas y compartirles algo de mi experiencia particular. Y yo quisiera finalizar con esto. Yo incluso le digo a los amigos míos que yo no veo noticiero. Me dirán, tú sí eres loco, ¿cómo se te ocurre no hacer eso? Digo, no, porque yo sé que, y les digo esto, a veces en la vida todo funciona bien, a veces ocurren imprevistos. Lo importante es saber reaccionar transformando los problemas en oportunidades. ¿Te vas a quedar pensando en el problema? ¿Te vas a quedar pensando de que no tienes tiempo? ¿Te vas a quedar pensando de que no tienes plata? ¿Te vas a quedar pensando en que hay COVID y que no puedes salir? ¿Te vas a quedar pensando en los problemas que tienes con tu novia, con tu novio, con tu mamá, con tu papá? Lo importante es saber reaccionar transformando problemas en oportunidades. Y cualquier problema que haya en biomédica nos compete. Vamos a solucionarlo. Muchísimas gracias por su atención. Quedo abierto a sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, su retroalimentación. Sí, espero que se haya comprendido, espero que les haya podido aportar un pequeñito granito de arena en su formación. Y estoy muy complacido, como les dije hace un rato nuevamente, por compartir este espacio con ustedes. Muy pocas veces sucede que nos reunamos a hablar de biomédica y hoy quería eso, hablar de biomédica con ustedes. Ingeniero, muchísimas gracias por esa tan excelente intervención. Le agradezco mucho ese apoyo que nos está dando al programa. Estoy seguro que luego de esta charla nuestros estudiantes, nuestros futuros ingenieros e ingenieras biomédicas van a estar mucho más motivados gracias a todos estos aportes que nos acaba de ofrecer. Muchas Realmente, gracias a usted, muchachos, ingeniero. Claro que sí, no, estuvo excelente la intervención y a ustedes, muchachos, los invito a que sigan participando con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, síganos en Invío_Unisimón, ahí vamos a seguir publicando, tenemos charlas en diseño biomédico la próxima semana, tenemos charlas en diseño de prótesis, tenemos charlas en rehabilitación médica, todo eso es valioso para ustedes y lo único que deben hacer es seguirnos en nuestras redes sociales. Si quieren hablar conmigo directamente, lo pueden hacer a través de ese canal. Pueden escribir, que ahí serán comunicados directamente al programa de Ingeniería Biomédica conmigo o con alguno de nuestros coordinadores. Muchachos, muchas gracias por asistir. Valoro muchísimo ese interés de su parte. Al ingeniero Hedrick,
no me cansaré de darle las gracias. Creo que esto es valiosísimo para los muchachos. Y acá observo, no sé, ingeniera, si nos puede ofrecer unas palabras ya para cierre. Bienvenida nuevamente. Muy interesante realmente y muchas con mucho gusto a gracias, usted, Cedric doctora. y Gracias a Rafael, ustedes. y a los profesores, a los invitados que nos acompañaron y a ustedes estudiantes. Espero seguir compartiendo con ustedes en los diferentes espacios. Y ingeniero Rafael, usted invita a que se unan con usted a través de un medio. ¿Está en el chat? Ya lo estamos colocando. Sin embargo, a todos los invitados, lo que hicimos fue Muy enviarles bien. unos correos con esa información, pero es una excelente idea. Vamos a escribirles acá, envío_Unisimón. Recuerden, ese es el canal principal de comunicación con el programa. Si ustedes escriben por mensaje directo para cualquier consulta de cualquier tipo, háganlo a través de ahí, que ahí alguno de nuestros coordinadores, secretarios o incluso yo directamente vamos a recibir esa información y podremos apoyarles en todo lo que ustedes necesiten. No, y Muchísimas este gracias. maravilloso programa con tantos campos de estudio, realmente con unas líneas tan interesantes, y hoy usted, ingeniero, pues ha puntualizado de manera muy particular en dos de ellas y la motivación es muy grande. Imagínate si estoy motivada yo, como que hay que estudiar ingeniería biomédica todos. No, ingeniera, todavía estamos a tiempo. Claro que sí. Yo soy de las que pienso que nunca es tarde, pero aquí tenemos una... No, por supuesto. Realmente tenemos un grupo también muy selecto de jóvenes que sabemos que van a ser, junto con ustedes, los fuertes de la ingeniería biomédica en Colombia y con impacto. Bueno, amén, que así sea, que así sea, doctora. Sí. Bueno, una feliz tarde y seguiremos muy pendientes de ingeniería biomédica y de todos sus desarrollos. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Feliz doctora. tarde a todos. Muchas gracias por... Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, ingeniero. A todos que tengan una excelente tarde. Les recuerdo, manténganse conectados con nosotros para que sigan aprendiendo mucho más.